Con la historia de Buenaventura, nuestro puerto al mar en el Pacífico colombiano, y la historia de nuestro invitado, que es Monseñor Rubén Darío Jaramillo, el obispo de esta ciudad. Monseñor, gracias por acompañarnos. Buenos días, y aquí estamos para hablar de Buenaventura. Muy buenos días para ustedes ahí en la mesa principal y todos los televidentes. Pues, Monseñor, primero que todo agradecerle el tiempo que ha dispuesto para este diálogo, y segundo que nos alegra verlo. Sabemos de su trabajo como representante de la Iglesia Católica allí en el puerto de Buenaventura, y también pues de lo que eso supone, de las amenazas en contra de su vida. Nos solidarizamos con usted, Monseñor, y esperamos que eso no pase de ahí, porque la situación en el puerto es muy difícil, muy complicada. Usted tiene un papel importantísimo, pero son tantas las dificultades que tiene el puerto de Buenaventura, y han sido dificultades que durante tantos años se han conocido y se han manifestado, que aunque conservamos la esperanza de que la situación cambie, ningunos como ustedes, los que están en el puerto de Buenaventura, la viven diariamente, Monseñor. Hoy en día, en esta fecha, ¿cuál es la situación en el puerto? Bueno, primero, pues agradecerles porque necesitamos evidenciar lo que está viviendo una ciudad que no merece estar en la situación en que estamos actualmente, porque tenemos tanta riqueza. Yo siempre digo, si Buenaventura no tuviera tanta oportunidad, tanto futuro, tanta belleza en su gente, en su alegría, en su cultura, pero este territorio es maravilloso, este mar es rico en todo tipo de moluscos, de peces, de turismo, tiene un turismo de ese ecológico futuro inmenso, la madera, las riquezas naturales del oro, las minerías, que podrían aprovecharse mucho mejor. Por lo tanto, tenemos esta posibilidad de una puerta hacia el Asia, hacia el mundo moderno, y por eso se lo están peleando, porque los que conocen muy bien saben que este punto estratégico del país no es solamente de beneficio a Buenaventura, al Valle, sino toda una nación. La situación actual es difícil porque desde el 30 de diciembre que sucedieron estos primeros momentos, este pico de violencia, donde asesinaron más de 9 muchachos durante 2 horas, en 9 puntos distintos de la ciudad, todos con fusil. Y a partir de ahí comenzaron a vigilar las calles en motos, encapuchados, con fusiles, con ráfagas, con mini-UCIs, por las calles, como si fuera una guerra, o un país de Oriente de esos que mantienen en guerra. La gente comenzó a tener mucho miedo, y todavía tenemos miedo de salir a ciertos lugares, que no se puede viajar, no se puede pasar de barrio a otro barrio sin el permiso de las personas de ese sector. No solo porque los amenazan, sino porque los matan o los desaparecen. Las autoridades han intervenido fuertemente, se ha aumentado la policía, el ejército, han traído helicópteros para vigilar la ciudad y han capturado muchas gentes, cabecillas. Pero es que el problema no es de una banda que está apoderada de la ciudad. El problema es una estructura de narcotráfico, de economías ilegales, de aprovechamiento de este punto estratégico también para ellos poder sacar la droga y entrar armas. Y viene toda una serie de cadenas delincuenciales terribles que nos tienen sumidos en la extorsión, en el robo, en un problema, digamos, que la gente no ve el Estado en sus barrios. La gente no nota que el Estado es el que domina, sino estas bandas las que toman las decisiones, las que dicen los precios, los colocan son ellos. ¿Qué productos llegan a la canasta familiar, a las tiendas? Ellos son los que dicen si hay huevos, si no hay huevos. En enero, durante más de 20 días, no ingresaron cierto tipo de alimentos porque las bandas se la estaban disputando, porque cada uno de los elementos de la canasta familiar tiene un dueño. Entonces es un tema que uno dice, ¿en manos de quién? ¿Buenaventura es Colombia o no es Colombia? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde necesitamos la mano del Estado, que sienta uno que existe, que es al que uno puede acudir? El Estado es un Estado que tiene que brindar unas garantías de vida mínimas. Eso es lo que estamos reclamando. La dignidad, la vida, el derecho a movilizarnos, el derecho a poder tener una vida comercial normal y no depender de estos grupos. Y se necesita una atención integral, hemos dicho, del Estado, porque el problema es estructural.
de un Estado que tiene unos problemas un Estado colombiano que se desarrolló en el centro, casi que por los ríos. El Cauca y el Magdalena desarrollaron las grandes ciudades, pero la periferia estamos perdidos un poco aquí en estas zonas donde el Estado a veces se esconde, como que da la espalda, y no es posible porque somos colombianos. Monseñor, buenos días. Las amenazas que usted viene recibiendo no datan pues de ahorita de diciembre, sino desde junio del año pasado, más o menos. ¿Usted sabe quiénes directamente están, de dónde vienen esas amenazas y por qué lo están amenazando? Bueno, estas amenazas no tienen un nombre propio, pues ya lo hubieran capturado, hubieran hecho algo, no se identifican, porque lo primero que tienen estos grupos es que tratan de estar en el anonimato. Y eso es lo primero que ellos tienen, no quieren mostrarse, no quieren evidenciarse, por eso mantienen escondidos. Realmente nosotros creemos que pues, es una suposición que venga de los grandes jefes de estos grupos, a los que no les interesa que en Buenaventura haya orden, haya organización, que haya Estado, que haya judicialización de los hechos, que la gente pueda denunciar. Mientras esté el río revuelto, ellos van a pescar, porque van a poder entrar armas, van a comercializar droga, van a poder delinquir. Entonces, toda persona que se levante a evidenciar esto hace que el Estado se vuelque hacia Buenaventura, mire con los ojos distintos, haya una intervención. Y eso es lo que ellos no quieren. Por eso ellos amenazan a todo el que levante la voz, porque les resulta incómodo para ellos que viven en la vida torcida. El que quiera vivir rectamente, eso incomoda y eso es lo que ellos, digamos, amenazan. Por eso creemos que es de este tipo de grupos, de estas bandas, las que se generan este tipo de amenazas desde el año pasado. Monseñor, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en una columna de opinión ayer en El Tiempo, dijo que Buenaventura es una ciudad fallida. ¿Usted comparte esta apreciación tan drástica del ex vicepresidente? Es drástica, pero cuando uno está aquí, uno dice que casi que tiene razón. Prácticamente es una persona que está describiendo una realidad muy compleja. Porque es que una cosa es estar sentado en Bogotá, en Cali, en Medellín, a veces viendo unas bandas, unos grupitos que salen y hacen daños, pero es que aquí el tema es muy estructural de nuestra juventud. Los jóvenes no tienen nada donde trabajar, no hay empleo para ellos, no hay empresas nuevas. Al contrario, en los últimos años se han cerrado 1.500 empresas medianas y pequeñas que generan mucho más desempleo. Los muchachos dicen, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué me ofrece el Estado? ¿Qué me ofrece la comunidad? Si ante la falta de oportunidades y de estructura para generar que las empresas vengan, ha llevado a que sean las bandas las que tomen estos jóvenes y los introduzcan en sus filas. Nosotros creemos que en las bandas solamente hay más de 1.500 muchachos trabajando para ellos, repartidos por todas las cuadras, lugares, en cada esquina hay 15, 20 muchachos siempre en motocicletas. Uno sabe que son los que trabajan para esta gente. Y esto es una cosa muy compleja porque son tantos los que están metidos en esto y es la oportunidad que los muchachos tienen. Muchos se acercan a decirnos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? ¿En qué trabajamos? No hay fuentes de empleo. Entonces, decir que Buenaventura es una ciudad fallida, si lo entendemos bien, para que el Estado ponga los ojos en una ciudad que en el siglo XXI no tenga agua potable para todos sus habitantes, que todavía tenga alcantarillas sobre la vía, que la educación tenga unos índices muy bajos. En la Universidad del Pacífico, que es la única universidad propia de acá, ocupa el último lugar en el ranking de universidades en calidad educativa. Esto es una ciudad que necesita integralidad en la atención. No se trata de venir a pavimentar 2 calles o hacer un colegio. Es una estructura completa la que tenemos que intervenir. El gobierno sabe que había unos compromisos del paro cívico en el 2017 que se realizaron y que nosotros
estamos reclamando constantemente de que se cumplan. El gobierno ha venido. Todo esto trae como una avalancha. El Estado comienza a mirarnos, pero cuando pasan los días y los meses y la intervención del Estado comienza ya a separarse, ya se retiran los policías y las bandas vuelven a surgir. Ha sido como una espiral de violencia que hemos notado durante los últimos años, porque esto, como ustedes decían, esto no es nuevo, esto vuelve, y Buenaventura se calma un tiempo y vuelve, porque la estructura del problema continúa, que tiene que ver con todo el tema educativo, con todo el tema familiar, que tiene que ver con cómo mira el Estado colombiano a Buenaventura. El puerto es importante para las grandes empresas que importan o exportan. Ahí se importa Buenaventura, que no les tapen la vía, que todo marche muy bien allá. Pero eso es una parte de Buenaventura donde hay un puerto o hay 4 terminales portuarios. Pero al lado está la pobreza, está 450.000 habitantes que estamos reclamando condiciones dignas de cualquier ciudad de este país. Monseñor, lo escucho hablar y definitivamente usted tiene el panorama de Buenaventura más claro que cualquier autoridad del municipio o del departamento, más que el alcalde, más que la gobernadora, más incluso que los congresistas con quienes hemos hablado aquí de la situación de Buenaventura. Claro, usted está allí, está cercano a la situación y está hablando con la gente y con los jóvenes, pero lo que usted hace, claro, no es suficiente. ¿Cómo está ese diálogo entre usted, que es la autoridad de la Iglesia Católica, y el alcalde de Buenaventura, la gobernadora del Valle, los congresistas, el presidente? Porque coincido con usted en que se hacen los anuncios. Esta mañana lo hablábamos de los consejos extraordinarios de seguridad, y cuando se acaba el consejo de seguridad se retiran los micrófonos, las mesas, se van los invitados y la situación vuelve a aparecer, como estamos hoy con la situación en Ábrego Norte de Santander. Lo que usted hace es muy importante, pero si no tiene el respaldo del resto de las autoridades, de los que mandan realmente en Buenaventura, va a ser muy difícil, monseñor. Yo he dicho que necesitamos mejorar el diálogo en los distintos niveles del Estado. Es que cuando uno no ve el Estado funcionando, a uno le preocupa. A mí me preocupa que en las calles los que manden sean otros. El que determine si entran los huevos. En enero no habían huevos en ninguna parte porque los dueños del canal de los huevos, que es un personaje de estos malévolos, dicen no hay huevos porque vamos a subir el precio. Entonces ninguna empresa puede traer huevos, nadie puede ingresar huevos. Y así pasó con la leche, pasó con el queso, pasó con la cebolla, pasó con los plátanos. Nosotros nos tocaba ir a comprar mercados a Cali, a Jamundí, a Buga y a otros, el Dagua, que son los municipios cercanos, porque aquí no había, y traerlos camuflados, todo el mundo con miedo de traer su racimito de plátanos, pues porque no había más, y porque aquí no se vendían, no habían, y todo porque las bandas devolvían los camiones de cierto lugar, como que ellos fueran los que determinaran el mercado. Eso nos preocupa, y estamos tratando de, mi misión, yo no voy a salvar la Buenaventura, ni soy un héroe, ni quiero hacer nada de ese tipo de cosas. Solo quiero es generar un puente entre la línea nacional, el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno distrital. Necesitamos mejorar ese diálogo, porque hay un problema también ideológico allí en la parte política, digamos. El alcalde actual es de un partido de izquierda, el gobierno central pues es de derecha, y eso dificulta a veces los diálogos, poder sentarse a hablar. Pensemos en Buenaventura, pero mientras cada uno piense en su lado, ¿cómo recogemos estos votos de estas personas acá? ¿Cómo nos aprovechamos de la gente dándole una banana para tenerlos tranquilitos? Así no vamos a solucionar nada. Tenemos que sentarnos a mirar estructuralmente qué podemos hacer y cómo podemos, porque el gobierno tiene los recursos. Buenaventura tiene un presupuesto de 680.000 millones al año, más regalías, más los impuestos que recibe de los puertos, más el 15% que tiene de acciones en la sociedad portuaria el distrito de Buenaventura. Tenemos posibilidades en turismo, en generar muchos recursos, pero todo ese cóctel de maldad, de que no hay agua, que no hay seguridad, no estimula a un empresario que venga para que genere empleo. Necesitamos que estos jóvenes trabajen, que la gente pueda tener empleos dignos y se genere una ruta, digamos, virtuosa para que la comunidad comience a tener algo distinto, ofertas tan distintas, y no que su opción para un joven sea solamente entrar, a veces obligado,
a esas bandas delincuenciales. Entonces, mejorar el diálogo en los distintos niveles. El Estado puede hacerlo, es voluntad, y a veces hay que presionar un poco para eso. No se trata de plata. Muchos hablan, manden dinero. No, el gobierno sabe que esta zona pacífica tiene los recursos importantes. Claro que hacen falta algunas estrategias para que esos recursos terminen bien invertidos y no en manos de los bandidos. Si aquí van a pavimentar una calle, el bandido se da cuenta primero del presupuesto. Llega donde el contratista y le dice que le tiene que dar el 30 o el 20 o el 40% del dinero para dejarlo hacer, pavimentar una calle. Eso es terrible. Entonces se van, dejan las obras tiradas, porque ¿quién va a trabajar de esa manera? Entonces son cosas de la estructura del Estado que tienen que organizarse de tal manera que el acceso a esos recursos pueda llegar hasta las últimas veredas, corregimientos, a las zonas más próximas al mar, que son supremamente pobres. Necesitamos transformar la manera de que el gobierno pueda intervenir estas zonas que son especiales, en diálogo con la comunidad, ayudando para que la comunidad se empodere de estos temas, de estos proyectos, y a veces también hay intenciones de quitar ciertas poblaciones para colocar megaproyectos gigantes, que eso también nos preocupa, que sea una intencionalidad que se tenga desde el nivel central. Monseñor, usted hace un momento hacía referencia a los compromisos sociales que somos resultado del paro cívico que se hizo en 17. Las autoridades allá en Buenaventura y la población dicen que estos compromisos solamente se han cumplido desde el 2017 en un 5%, pero el gobierno nacional afirma que no, que ya van más del 55% el cumplimiento de estos compromisos. Usted que está allá en Buenaventura y que es como uno de los autores pues o los conocedores de la situación, ¿en qué van estos compromisos realmente? Bueno, yo tengo que decir que el gobierno nacional viene mucho a Buenaventura. Aquí desfilan ministros semanalmente, 2 o 3, y los viceministros vienen de todos los departamentos, las ciudades del estado a nivel central. Esta semana pasada estuvo la vicepresidenta, estuvimos reunidos con las cúpulas de los militares, y pasan por acá y viene todo un proceso, pero es que eso es muy bonito, pero es que necesitamos que salga agua por las llaves de las casas. Necesitamos que uno salga a la calle y no nos dé miedo salir, que seamos tranquilos, que pasemos, y que si un delincuente hace algo, que lo puedan capturar, que no sea el que nos amenace toda hora con un arma. Necesitamos que haya posibilidades, como les digo, de empleos, que para nosotros la generación de ingresos es muy importante en nuestras familias. Entonces necesitamos eso. El día que haya eso, ya decimos, se está cumpliendo. Pero los recursos se están llegando, no decimos que no. Necesitamos a nivel local mejorar muchos temas de corrupción. Nos mata en estas zonas. Pero hay mecanismos a través de la Contraloría. Tendríamos que tener estar muy bien y vigilar que esos recursos y la comunidad se meta y se empodere de ese tema. Pero la comunidad hay que formarla, a la comunidad hay que educarla para que cuide esos recursos muy bien cuidaditos. Entonces se trata de una sumatoria para que podamos nosotros ir pasando esa brecha tan extrema, esos extremos de la riqueza tan grande a la pobreza. Al lado de tanta riqueza como es el puerto, tenemos una ciudad tan pobre que no es justo que tengamos esta situación. Entonces necesitamos un poco también que esos compromisos realmente se digan la verdad al pueblo. ¿Por qué? Porque para el gobierno nacional, por ejemplo, están mejorando la carretera Lobo Guerrero Mediacanoa, que viene para Buenaventura, y arreglan los túneles y mejoran la vía, muy bien. Para el gobierno nacional es una intervención a Buenaventura, pero para la gente de Buenaventura decimos, eso no es para nosotros esa carretera. Mejoran las vías y hacen túneles y mejoran las carreteras para poder que salgan las 4.000 tractomulas que diariamente salen con carga de Buenaventura hacia el centro del país. Entonces para la gente lo ve eso no como una ayuda para ellos,
Claro que uno se beneficia porque utiliza esa carretera, pero principalmente dicen, si no hubiera puerto, no la harían para nosotros. Ese es lo que hay en el fondo de la mente en las personas. Les arreglan lo que les conviene económicamente a los grandes empresarios del país. Entonces, es decir, hombre, vamos a trabajar, vamos a volcar el Estado hacia Buenaventura, hacia la gente, vamos a transformar. Mire, este tiempo tan importante, ¿y cómo es que Buenaventura no tiene un estadio? No tenemos dónde estadio. Los muchachos dirían, aquí debe ser un estadio, aquí salen futbolistas para todos los equipos, lo mejor. Los muchachos le dedican mucho al fútbol, pero no hay un estadio digno, no hay nada. Hay un estadio totalmente abandonado, obsoleto, y hay posibilidades de que lo hagan. El hospital que atiende no solo Buenaventura, sino toda la costa pacífica, es un hospital de segundo nivel. Es una situación triste. Todos los enfermos, cada que nos enfermamos tenemos que irnos para Buga o para Cali. Y en la ida son 2 horas y media, con todas las dificultades de una vía, con las distancias, los trancones, los derrumbes, las situaciones que pasan, donde la vida está en las manos de mi Dios. Entonces esos son los temas que nosotros queremos generar acá. Es decir, bueno, tengamos un hospital bien bueno, pongamos un nivel de universidad de calidad, vamos a ayudar para que la educación y nuestros colegios sean, si ustedes conocieran los colegios, le daría tristeza a uno ir a la mayoría de nuestros colegios públicos, donde los baños son muy, muy feitos, donde las canchas no tienen el pavimento necesario, los niños juegan un poco a la intemperie en una ciudad donde todos los días llueve. Bueno, son muchos temas, muchísimos temas que tendríamos que decir y yo no paro. Si me dejan, yo sigo todo el día aquí, no tengo mucho tiempo, tengo misa ahora. Monseñor, quería ya al plano muy personal, ¿qué tanto miedo ha sentido, ha experimentado con ocasión de estas amenazas? ¿Y cuál es tu esquema hoy de seguridad? Bueno, yo el miedo no sé qué será esa palabra, no conozco el miedo porque uno con el miedo no hace nada, se paraliza. Si tuviera miedo no estuviera hablando. A mí no me da miedo decir porque nosotros somos personas de fe que creemos en Dios, que Dios nos cuida, que Dios nos da la vida y Dios nos la pedirá cuando Él diga y de la forma que Él quiera. Lo que sí me da miedo es el silencio. Quedarnos callado es el miedo y la verdadera muerte. Estar muerto es estar callados ante tanta injusticia. Esa sí es la muerte. Y esta sociedad la están matando porque tiene a la gente callada. Aquí no denuncia a nadie. Aquí le da miedo a la autoridad denunciar a la gente. Así los extorsionen, le maten a un familiar. Y la gente sabe, aquí sabemos dónde están, quiénes son, en qué lugares se ubican. Todos sabemos en qué barrios, en qué sectores, dónde están parados. Pero no, la policía dice no los podemos capturar porque no denuncian. ¿Y quién denuncia si no hay confianza en el Estado? Entonces es una rueda, un círculo vicioso terrible. Eso no puede pasar, tenemos que hablar y tenemos que definir. Por ejemplo, la Fiscalía ha decidido pasar la Fiscalía Regional que estaba en Buga, pasarla para Buenaventura. Eso me parece un acierto con todo el aparato judicial atendiendo las quejas, atendiendo de cerca al Estado y a las dificultades y los problemas de la gente. Son pasitos que se están dando. Los compromisos del paro cívico se están dialogando permanentemente. Los proyectos necesitan de las dos frentes, del distrital del nuestro y del gobierno nacional. El gobierno nacional dispone los recursos, pero ellos no los van a entregar en un banco para que nosotros hagamos aquí lo que queremos. No, hay que hacerlo a través de proyectos. Y ustedes saben que el Estado funciona a través, la alcaldía del distrito tiene que hacer buenos proyectos, excelentes proyectos. Pero en ese trayecto de hacer el proyecto, elaborar el proyecto y que el gobierno nacional lo apruebe, ahí es donde estamos en un trancón terrible. ¿Por qué? Porque hay que hacer consulta a las comunidades, porque esas consultas ya tienen intereses, porque se meten los intereses personales de líderes, de ciertas personas, de falta de un Estado distrital capacitado para elaborar esos buenos proyectos. Aquí Planeación Nacional tendría que ayudarnos mucho para elaboración de ese tipo de proyectos, como diciendo vivienda. Hace 14 años no se construye una vivienda en Buenaventura. El gobierno aprueba 10.000 créditos o 10.000 subsidios. Nos lo ha dicho el ministro Malagón. Para Buenaventura hay 10.000 subsidios, pero Buenaventura dice que no tiene tierras. Cuando el alcalde se le dice, es que las tierras hay que consultarlas con
consejos comunitarios, y mientras se hace la consulta, y llevamos años y no se hace una casa. ¿Cómo es posible esto? Pues hay un problema de estructura de Estado que está fallando y que tenemos que cambiar de alguna manera, y nosotros somos voces de los que no tienen voz para levantar, y como yo está la presidenta de la Cámara de Comercio, hay líderes sociales valiosísimos, hay personas que estamos juntándonos para expresar lo que realmente necesita un país para que podamos tener Estado, porque mientras hayan estas regiones en estas situaciones tan paupérrimas, no podemos hablar de que el Estado va bien. Vamos mal, porque somos colombianos, nosotros no somos otro país. Y así si vamos a Tumaco, si vamos a Guapi, si vamos a Ismina, a Tadó, si vamos a Quibdó, son regiones, solamente hablando de este occidente colombiano, en que estamos en similares situaciones. Buenaventura es la punta de un iceberg. Buenaventura es el resumen de las grandes problemáticas del país. Todas las problemáticas de todo Colombia, todos los grupos armados están aquí, y aquí se resume la realidad de un país que tiene tantas dificultades. Monseñor, una última pregunta. Hace unos días en Buenaventura se llevó a cabo una reunión de obispos y además pues, de solidarizarse con la situación que ustedes están atravesando allá por las amenazas. ¿Qué otros temas? Bueno, vinieron a dos cosas: 14 obispos del occidente de Colombia, desde Pasto, Ipiales, Apartadó, el arzobispo de Cali, el arzobispo de Popayán y todos los obispos de la costa pacífica. Vinieron ante todo a solidarizarse con el obispo de Buenaventura, a decirle: no está solo en esta situación, estamos con usted, compartimos las mismas problemáticas de esta costa, pero hoy Buenaventura pues está en esta situación bajo las amenazas pues que me han hecho. Querían primero solidarizarse, segundo evidenciar la realidad que estamos viviendo en toda esta región. El tema de la cocaína está invadiendo el país. Realmente es una cosa que uno aquí la ve. En todos nuestros ríos están cada día aumentando los cultivos y sembrando, y hay más productividad de eso. A los campesinos, a nuestros campesinos que están aquí en los ríos Naya, Yurumangui, Cajambre, son 9 grandes ríos por el lado del San Juan, del Bajo Calima. Los narcotraficantes llegan hasta las fincas, le dicen al campesino: le traemos la semilla de coca, le damos asistencia técnica, le damos insumos, venimos y se la compramos aquí, a 2 millones cada kilo que usted produzca, y usted no tiene que hacer nada, solo vendérnosla, le damos seguridad. Y yo digo, ¿y el Estado por qué no hace eso con el plátano, con la yuca, con los productos, y le compramos a los campesinos? Tenemos recursos, el país tiene dinero para hacer eso con nuestros campesinos, para que no tengan que meterse en ese tipo de cultivos ilícitos. Y de ahí se genera la cadena que luego los grupos al margen de la ley cuidan, protegen, llevan, venden y protegen a los narcotraficantes que van a Centroamérica, y ese kilo de cocaína que aquí vale 2 millones de pesos, ya en Centroamérica vale 40 millones. Y cuando entra a las calles de Estados Unidos, a ese mismo kilo que empezó en 2 millones, ahora le sacan entre 100 y 120 millones de pesos. Eso es un mercado muy grande, cuando están saliendo miles y miles de toneladas, porque son grandes cantidades. En el año 2017, la Armada Nacional y toda la policía incautaron en Buenaventura, en toda la zona pacífica, 300 toneladas, son 300.000 kilos. Imaginémonos, pongámosle un promedio por de 50 millones cada kilo, que es lo que se vende. ¿Cuánta plata es eso? Y esos 300.000 kilos, 300 toneladas, me decía el almirante de ese tiempo que es casi el 10% de lo que realmente pasó. Por lo tanto, estamos ante una situación muy grande de otra economía muy grande que mueve este país, que construye edificios en las grandes ciudades, que hace inversiones con un dinero maldito como es el dinero de la coca. Y eso genera toda esta violencia, y estos muchachos finalmente son la última cadena de ese gran proceso criminal que estamos viviendo lastimosamente en nuestro país. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, lo dejamos para que cumpla sus compromisos con los fieles de la Iglesia Católica en Buenaventura. Le agradecemos su tiempo, su claridad y sobre todo su valentía, porque nos interesaba mucho este diálogo
porque como usted lo decía, es muy fácil opinar desde la comodidad de esta silla, desde acá, desde las ciudades donde estamos, pero solo quienes están en Buenaventura, que se levantan cada día en ese contraste entre los bellos paisajes y la riqueza que hay allí, y las amenazas de los violentos, las amenazas del desempleo, la amenaza del hambre y de la falta de oportunidades, pueden contarle al país con tanta claridad lo que está pasando. Tenemos la esperanza, el anhelo de un futuro mejor para Buenaventura, para todo nuestro país, y esperamos también que su vida se preserve, monseñor, para que pueda seguir hablando con tanta claridad y logrando ese diálogo que usted propone entre los que toman las decisiones que puedan beneficiar al puerto de Buenaventura. Una feliz semana, monseñor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a evidenciar esta realidad que vivimos, pero que estamos con esperanza. Vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Que Dios los bendiga y que felicitaciones a esta jovencita, a esta niña en el Día de la Mujer y a todas las mujeres. Feliz día para todos. Hasta luego. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, muy joven, monseñor, y con una gran responsabilidad haciendo su trabajo allí en el Pacífico colombiano. Una pausita y de Buenaventura nos vamos a Risaralda. Seguimos recorriendo el país. En segundos con nosotros el presidente del consejo de un municipio que se llama Apía, allí en el eje cafetero, Felipe Pineda. Aquí estamos.